Buenas tardes a todos. Voy a empezar con una cita de uno de los padres del management más rancio que hemos conocido nunca, que es el management tradicional, el que utilizamos normalmente. No deja de ser el padre de la forma de gestionar los negocios, y he de decir una cosa muy importante, que nos ha dado de comer esos negocios hasta el día de hoy. Pero la cita es de un señor llamado Peter Drucker. Peter Drucker dijo a finales de los años 50 que una organización tiene solo dos funciones básicas: el marketing y la innovación. El resto son costes. Bueno, posiblemente a Peter Drucker lo tacharon de loco cuando articuló esta frase, ¿no? Es verdad que hoy todos entendemos que la innovación es estratégicamente importante, pero en los años 60 y 70 esto no era un problema. La innovación iba a un ritmo que no era un problema adaptarse a los cambios que iban ocurriendo, y el marketing se centró y dio fuerza a algo clave e importante, que era el cliente de ahora, el que nos da de comer. Y a lo largo de toda la historia del management lo que ha ocurrido justamente es eso. Hemos sido buenos gestores de lo conocido. Es decir, lo que hacíamos era ejecutar cada vez mejor el modelo de negocio conocido, el producto que sabíamos, y eso lo llamábamos la excelencia operativa. Hoy sabemos que la innovación que fue olvidada en aquel momento hoy coge un cáliz radicalmente diferente y hoy se convierte en un problema estratégico para muchas compañías, porque el gran reto es cómo puedo innovar en un sitio en el cual todos los recursos se orientan al negocio que funciona. Así que el peor sitio para crear un producto nuevo es una compañía que tiene un producto de éxito. Ese es el peor sitio. Pero hoy sabemos que tenemos los días contados para eso. Y es súper importante que entendamos para este enfoque la diferencia que hay entre riesgo e incertidumbre. Porque se ha hablado mucho en estas charlas y talleres sobre incertidumbre y riesgo, pero dejar que ponga una definición solo para estar todos alineados, porque creo que es importante. ¿Qué es riesgo? Riesgo es: tengo un conjunto de opciones posibles, pero no sé cuál me puede ocurrir a mí ahora. El riesgo se gestiona. O sea, hay muchas herramientas de gestión del riesgo. Bueno, hay departamentos de riesgo. Bueno, hay negocios que se basan en el riesgo. ¿Qué hace una aseguradora? Bueno, pues cubre tu riesgo. ¿Cómo? Por contrato. Te dice cuántas opciones te cubren ese contrato. Ellos no saben si vas a tener un accidente con el coche hoy o no. Esto no lo saben. Saben la probabilidad asociada a que eso ocurra. Y en función de eso, ponen una prima u otra prima. Así que, si lo pensáis bien, el riesgo es un negocio seguro. Que realmente es raro porque, a diferencia de la incertidumbre lo que es que no sé cuántas opciones tengo. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver, si yo tiro una moneda al aire, ¡plum! ¿Esto qué es? ¿Riesgo o incertidumbre? Riesgo. Porque ¿qué puede pasar? O cara o cruz. Sé las opciones posibles. De hecho, si la tiro muchas veces, te puede decir hasta la probabilidad. 50% uno, 50% otro. Un contexto conocido. ¿Qué sería incertidumbre en este caso? Pues tiro la moneda al aire, plum, y en mitad del aire se convierte en un dado. Plof, cae, cloc, 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 y sale un 4. La cara que se te queda se llama descubrimiento. Y los nuevos productos, los innovadores, los más disruptivos, no fracasan por el riesgo. Fracasan justamente por eso, por la incertidumbre. Hoy bien sabemos que muchas compañías que se centran en el producto actual, gestionando bien su riesgo, tienen un problema enorme, que es que en el fondo tienen un poco los días contados. De hecho, la innovación ni es divertida ni trae buenas noticias. La innovación es el cambio del status quo. Siempre será agresiva. Siempre será algo incómodo. Y si no, que se lo digan a nuestros amigos de Amazon, ¿no? Que de repente ahora en el Black Friday ofrecieron la compra de los productos financiado a tipo de interés cero patatero. Y eso es un drama, porque la banca aún le queda un pequeño caramelo, que es el crédito al consumo. Si le quitas eso, o sea, ¿de qué? Pues la innovación es así de incómoda. Hay compañías que exploran más allá de su propio core del negocio. Hay compañías que husmean más allá de lo que realmente les da de comer el día a día. Porque igual que el marketing se centra en el cliente de hoy, la innovación se centra en el cliente de mañana. E igual que el marketing se centra en el riesgo que sabemos controlar, la innovación es un contexto de extrema incertidumbre. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto?
Bueno, hoy sabemos varias cosas de una manera más o menos aterrizada. La primera cosa que sabemos es que las compañías se van muriendo. De hecho, esta gráfica, que la emitió un informe de McKinsey, describe básicamente el tiempo que tienen las compañías de vivencia. Veis que al principio, en los años 60, como veis ahí, la edad media de las compañías era casi 70 años, 60 y tantos, 50 y tantos, casi 60. Hoy en día, la vida media de las empresas es unos 18 años. Esas son las que veis, son los ciclos económicos. Esto se ha hecho en diferentes industrias, sectores y mercados. Así que el primer indicador empírico es que las compañías van muriendo, cada vez viven menos. Así que quizá la gran cita que tenemos que aprender ahora mismo es de un señor llamado Alexander Osterwalder. Quizá muchos lo conocéis por el famoso Business Model Canvas, ¿no? Pero básicamente llegó a decir algo así como que el modelo de negocio de las empresas, de las compañías, caduca, como los yogures en la nevera. Así que todas las compañías tienen una fecha de caducidad. Y de hecho, no hace falta que hablemos de los Kodak ni los Nokia, que están todo el mundo... No, podemos irnos a este país. Y en este país tenemos ejemplos brutales de cómo eso ha ocurrido. Y esos ejemplos que conocemos de aquí, no hace falta irse mucho más lejos, típicamente fracasaban porque eran excelentes en lo que hacían. Que en el fondo es un gran paradigma, porque no fracasaron, y espero que no penséis que eran malos negocios. El Popular, hace 5 años, era el 4º banco mejor de Europa. ¡De Europa! Así que no eran malos gestores, no eran imbéciles, eran gente buena. El gran problema es, joder, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo puede cambiar las cosas tan rápido? ¿Qué escenarios son desconocidos? Pues ese es el problema. Así que no hace falta irse a los Kodak, los tenemos muy cerca. Los vemos diariamente, en muchas ocasiones, más grandes o más pequeños. Pero tenemos otro indicador muy importante. El indicador básicamente es que las compañías que nacen nuevas crecen más rápido. Mirad, esta gráfica que veis es del mismo informe de la gente de McKinsey. Lo que estuvo analizando es las compañías que llegaban a una facturación de 1.000 millones de valor, no todas llegan a 1.000 millones, pero cogieron las que llegaban a 1.000 millones, en cuánto tiempo habían llegado a la valoración de 1.000 millones. Y como estáis viendo, con el tiempo cada vez tardaban menos. Así que las que nacen crecen más rápido. Y en este cambio de forma de gestionar los negocios, en este paradigma incómodo en el cual nos va a afectar a nuestra vida, a nuestro trabajo y a todo lo que hacemos, la gran pregunta es ¿cómo nos enfocamos? Y la respuesta es como muy obvia. Hay que innovar, hay que crear cosas nuevas, vale. Y no hay CEO de ninguna compañía que no haya puesto ya en su slide hay que innovar, junto a un vídeo cachondo. Eso es un problema enorme, ¿por qué? Porque ya sabemos que tenemos que hacerlo, esto no hace falta repetirlo. La pregunta es ¿cómo lo hago? E inmediatamente las compañías han empezado a innovar y llevan haciéndolo muchos años, pero lo hacen en ocasiones de formas que son difíciles y ahí es donde surge el intraemprendimiento. Ahora voy a contar exactamente lo que hemos aprendido en los últimos años de cómo los intraemprendedores cambian las organizaciones y las compañías, cómo surgen de cualquier área y función. Pero para entender eso tenemos que entender cómo fue de mal el pasado o qué problemas tuvimos en el pasado. Y un buen ejemplo para entenderlo es el caso de Iridium. Quizá muchos conozcáis bien el caso de Iridium. Iridium fue una startup corporativa del año 1994. Hace toda esa tirada de años, 4 chavales, una gran corporación, tuvieron una idea que cambió el mundo. Su idea era crear un operador de telecomunicaciones móviles. Año 94 existía el teléfono móvil, ¿vale? Aunque no era obvio de que todo el mundo iba a tener 1 o 2 teléfonos móviles en el bolsillo. Esto no era obvio. Pero bueno, en el año 94 su idea era crear un operador único, luchar contra los que estaban fabricando las tecnologías de GSM, conoceréis bien las antenitas, y querían competir contra ellas con un operador global, único. Y para eso querían lanzar 77 satélites al espacio. Iridium tiene 3 récords. El primer récord es que fue la startup corporativa, en aquel momento, que más dinero levantó en la primera ronda de financiación. Levantaron 5.000 millones de dólares. Estos son mogollón de millones de dólares. Con este dinero, los tíos hicieron algo muy inteligente. Contrataron gente buena. Y con la gente buena les dijeron, tíos, aquí no hay que inventar la rueda. Aquí lo que tenemos que hacer es ejecutar este plan de negocio que tenemos aquí. Y así lo hicieron. Lo que hicieron fueron fabricar 77 satélites y lanzarlos al espacio. Fabricar un satélite es caro, pero mierda, lanzarlo al espacio también es caro.
Así que quemaron mucho dinero con todo esto. Fum, fum, iban lanzando satélites. Y cuando lanzan el último satélite, se lanzan en paquetes. Bueno, pero no en paquetes de 10, en paquetes de 3. Así que eran muchos satélites que había que lanzar. Y cuando llegaban los satélites y tenían la red de Iridium, ¿de acuerdo? En ese momento fue cuando pusieron los terminales a funcionar, las pruebas de campo. Y tenían la red de telecomunicaciones en aquel momento civil más grande del mundo. Daban cobertura a todo el planeta. La gente de Iridium estaba absolutamente eufórica. Botellas de Moet Chandon, confetis, ya sabéis, ¿no? A los emprendedores nos encanta oler el dinero antes de tenerlo entre las manos. Fue el año 2000 de aquella hazaña, el año 2000. Bueno, voy a ubicar por si no os acordáis del año 2000, ¿vale? En el año 2000 teníamos a Airtel. ¿Os acordáis de Airtel? Teníamos a Airtel. Fue cuando Motorola sacó el Motorola fue Ericsson, el Ericsson de la tapita. ¿Os acordáis del Ericsson de la tapita? Que se metía la antenita. Bueno, no, Motorola sacó el StarTech. ¿Os acordáis? Que era uno que se doblaba. Y decías, ¡oh, qué fuerte! Se dobla el móvil. ¿Os acordáis de aquella movida? Y que había una versión pequeña, la compacta, la V, que entraba aquí en el monedero. ¿Os acordáis en aquel momento que no te llegaba la oreja a la boca? Era como, ¿cómo se puede hablar con esta mierda? Pues justo en ese momento, cuando estaban esos terminales chiquitines y pequeños en el mercado, fue cuando Iridium sacó sus terminales al mercado. Así, con 2 cojones. El nivel de estética de este es abrumador, ¿eh? También sirve para quitar la rueda del coche, como puede ser. Claro, te puedes imaginar la gente cuando fuera... ¿Esto qué es? Señor, esto es un terminal. ¡Qué fuerte! ¿Para qué sirve? Joder, para hablar por teléfono. ¿Pero cómo hablar por teléfono? Usted puede hablar donde quiera, puede salir por ahí a correr y... por ahí a correr. Bueno, ¿qué coño? Puede subir el puto Himalaya y hacer una conference call con su jefe. Joder, ¿el Himalaya? Sí, sí. Vale, pero una pregunta, disculpe, mira. ¿La antena que hay se puede meter para abajo? No, no se puede meter para abajo. Ah, joder, qué cómodo el móvil. Por aquí el móvil. Segundo récord, Iridium quebró en 8 meses. El tercer récord es que fue comprado por un fondo de capital riesgo por $1. Quizá en pocas ocasiones un activo de 5.000 millones se ha devaluado tan rápido. Si lo pensáis bien, 20 y tantos años después de todo esto, Iridium sigue funcionando perfectamente. Pero hoy lo que sabemos es que tu producto funcione no quiere decir que tu negocio funcione. Son cosas diferentes. Y ahí, en el intraemprendimiento, estamos empezando a aterrizar estas lógicas. No se puede pensar como una gran corporación cuando no hay un producto, cuando no existe. Y ahí cambia radicalmente el paradigma de todo esto. Y justamente ese paradigma es de lo que quería hablaros, porque todo el mundo quiere hacerlo como estos. Todo el mundo, joder, como estos, coño, yo quiero ser así, ese de ahí, ese, sobre todo el de allí, esquina, que se acojona un huevo. O sea, quiero ser esos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo narices hacen eso? De hecho, os lo voy a preguntar a vosotros. ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, la gente de Airbnb? Vamos a hacer un juego, muy fácil, es muy sencillo. Por favor, coger todos vuestros teléfonos móviles, todos, los móviles fuera, venga, todos los móviles fuera, de acuerdo, rápidamente, muy bien. A ver, vamos a hacer una encuesta muy rápida, a tiempo real, una encuesta muy rápida, ¿de acuerdo? Mirad, ir todos, por favor, a la página www.menti.com, a abrir un navegador, no es complicado, e iros a www.menti.com. Y poner el código 693496. 693496. Está ahí escrito a la parte superior, ¿de acuerdo? Venga, rápidamente. Y quietos paraos. Voy a modificar esto un segundo. Nadie vote, que nadie vote. Voy a cerrar esto. Close voting. Voy a dejar solo 30 segundos para que elijáis una de las opciones. Voy a poneros las siguientes opciones. Las opciones pueden ser las siguientes. Primero, ¿aplicaron enfoques agilistas? ¿Eso es el éxito? ¿Cuál fue el éxito realmente de Airbnb? ¿Aplicaron enfoques agilistas? ¿Tienen fotos bonitas? ¿Tuvieron fotos bonitas? ¿Una gran inversión cuando arrancaron? Bueno, ¿las valoraciones de los propietarios fue el éxito? ¿O una buena ejecución del plan de negocio? ¿Qué pensáis? Voy a abrir la votación y voy a dejar 30 segundos para que me digáis qué pensáis que fue la razón por la cual Airbnb tuvo éxito. Así que voy a poner 30 segundos rápidamente y abro la votación. Venga, rápidamente. Podéis empezar a votar. Ahí tenemos los primeros votos. Muy bien, fantástico. Empiezan a moverse. ¡Bumba! ¡Fantástico! ¡Buah! Muy bien, muy interesante, fantástico. Tranquilos. Súper interesante. Dejaré la votación para que sigáis votando, porque la pregunta de por qué Airbnb tuvo éxito es la pregunta que se hacen todas las corporaciones. ¿Por qué 4 mocosos de mierda en un garito de mierda pudieron reventar o hacer cambiar el sector
de los hoteles, que es un lobby poderosísimo. Así que la pregunta realmente importante es, ¿cómo? ¿Cómo? Porque las grandes corporaciones quieren hacerlo así, es como quieren hacerlo. Y justamente ese es el gran problema que tenemos en las grandes compañías. ¿Cómo se hace todo esto? Y ahí surge el intraemprendimiento. Realmente el intraemprendimiento es una actividad que desarrollan las compañías para fomentar internamente con empleados la creación de productos nuevos que en ocasiones no tienen nada que ver con su core de negocio. A esto le llamamos ideas de horizonte 2 o de horizonte 3. Lo relevante y lo importante para esto es entender cómo las compañías a día de hoy lo están planteando. Por ejemplo, este artículo habla de que actualmente el 91% de las empresas practican o desarrollan internamente intraemprendimiento. Así que nos preocupa muy mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo son dos mecánicas de pensar diferentes. Pensarlo por un solo momento. Primera dinámica, hay que ejecutar el modelo de negocio actual, lo que nos da de comer, lo que paga las nóminas. Pero al mismo tiempo tenemos que buscar nuevos modelos de negocio. Y ambas formas de pensar en el fondo son contradictorias. Tienen muchas fricciones y ocurren sistemáticamente. Una cosa es ejecutar, otra cosa es buscar nuevos modelos. Y de hecho las habilidades, las herramientas, los enfoques son radicalmente diferentes. Pues justamente ahí es donde ocurre una de las definiciones que más nos interesa a todos, que es lo que se llama organizaciones ambidiestras. Las compañías que desarrollan procesos internos que permiten buscar nuevos modelos de negocio y al mismo momento ejecutar el actual que nos da de comer, ambas cosas se denominan organizaciones ambidiestras. Y hay buenos ejemplos, y se está escribiendo mucho sobre esto porque es quizá uno de los paradigmas que en el fondo interesan a las compañías. Aquellas que no innoven saben que su modelo de negocio es caduco, como lo decía Alexander Osterwalder, como los yogures, ¿no? Así que el gran problema es ¿cómo hacemos todo esto? Eric Ries, que quizá muchos lo conozcáis porque fue el padre del movimiento Lean Startup, bueno, o uno de los padres del movimiento Lean Startup, fijaros qué cuenta ahora. Lo que dice es que en las compañías modernas son aquellas que los empleados pueden experimentar para buscar nuevas oportunidades de negocio. De hecho, lo que dice es lo siguiente, dice, si en tu empresa existiera solo un empleado, me da igual donde esté, que tuviera una idea, que pudiera ser un producto que escala, que pueda dar una nueva oportunidad, o puede ser algo fantástico para la compañía en términos de facturación, ¿hay algún mecanismo en esta casa que permita que esa idea pueda llevarse al mercado? Si la respuesta es no, hemos perdido el mejor talento que tenemos en las compañías y en las organizaciones. Suponer que la gente no tiene ideas brillantes y brutales para poder testarlas en el mercado es pensar que estás rodeado de idiotas. Y no es así. Hay gente brillante, con ideas acojonantemente buenas, que de alguna forma u otra pueden cambiar tu corporación. Si no las escuchas, pierdes todo ese talento de ellas. Así que, ¿cómo se articula todo esto? ¿Cómo se plantea? Bueno, hoy de intraemprendimiento sabemos muchas cosas, pero una de las que sabemos posiblemente es los tipos de intraemprendimiento que empezamos a entender. Podemos categorizarlo esto en 4 tipos de intraemprendimiento. Y, por cierto, ninguno es mejor, ninguno peor. Ninguno mejor, ninguno peor. Son formas de aproximarse a esto. Tenemos esta punta gráfica, está montada para intentar explicar de una forma sencilla cómo se comportan en función de el liderazgo que exista dentro de la corporación, si es un liderazgo difuso o es un liderazgo concreto, hay una estructura sistemática en la compañía que permite el intraemprendimiento, y en la otra lo que estamos poniendo básicamente es los recursos, el dinero y el tiempo que asignan, si está reglado y hay reglas específicas o si hace en cada función como corresponda. Por ejemplo, si una corporación, una compañía, no tiene ningún tipo de presupuesto asignado a priori, ni tampoco ningún plan específico para implementar intraemprendimiento, no quiere decir que no lo haga. Pero los llamamos típicamente los oportunistas, que se centran en ver de repente una oportunidad así, más aleatoria que otra cosa, y deciden, sobre todo el equipo de dirección, deciden apostar por eso. Pero es algo puntual, no es sistemático. Ocurre cuando hay una oportunidad. De la misma forma que tenemos el emprendimiento que se puede llamar el facilitador, en el cual está arreglado. O sea, hay una serie de definiciones, pero no hay ningún tipo, o sea, hay un dinero asignado, pero no hay ningún tipo de plan sobre él. Estos, que son los facilitadores, son los programas o las compañías que activan el intraemprendimiento desde el equipo de dirección, porque un director de la compañía cubre o protege alguna iniciativa y en ocasiones las apadrinan durante un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Estos sponsors o patrocinadores o padrinos de estas ideas son directivos que tienen cierta capacidad de decisión y como consecuencia pueden facilitar el intraemprendimiento. Pero también estamos viendo aquellas que tienen un liderazgo concreto, pero no hay un presupuesto realmente asignado.
Estas son las que se trabajan por verticales de negocio. Es decir, las compañías que tienen diferentes verticales de negocio y son muy, muy diferentes, cada una de ellas acciona el intraemprendimiento como le da la gana. Y el responsable de esa tiene un presupuesto asignado sobre ellas, pero no hay un plan en toda la compañía de un presupuesto. Los planes son directamente de cada vertical de negocio. Y por último tenemos a aquellas que tienen un programa sistemático y estructurado y un presupuesto asignado, digamos que serían los productores, ¿no? Estas compañías literalmente lo que hacen es que todos los empleados tienen en su performance también de generar ideas y desarrollar intraemprendimiento. Y como tal hay presupuestos asignados a principio de año y todas las funciones y unidades tienen que tener asignados este tipo de lógicas. Estos 4 enfoques son los que estamos viendo por ahora. Ninguno es mejor, ninguno es peor, ¿de acuerdo? Pero son aproximaciones que hacen las compañías para crear productos nuevos. Pero si tuviéramos que ver esto en una síntesis de un esquema un poco más grande, podemos decir que tienen que construir ecosistemas. Me gustó mucho porque en una ocasión tuve la suerte de poder trabajar con una compañía del sector de los maquillajes y me acuerdo mucho que un equipo de dirección me dijo una frase que me impactó mucho. Me dijo, Néstor, creo que era nuestro rol no es tener ideas buenas. Nuestro rol es montar un huerto en el cual cualquier empleado pueda poner su idea, su semilla, y yo asegurarme de que lo riego, le da sol, le ha hecho abono. Nuestro papel es asegurar un ecosistema. Es el papel de toda la compañía y de cada uno de los que estamos en ella en poner semillas. Y el tío decía, y sé que el 80% se van a morir, lo sé, pero con que me germine una y traccione, entonces tengo frutos. Así que cambiaba mucho el punto de vista. Esto empodera mucho a la gente y a los equipos porque es un mensaje. Porque si mi compañero ha aplicado una idea, la están financiando y están apostando por ella, entonces me contagia las ganas de tener más ideas. Esto no quiere decir que todo el mundo intraemprenda, que no es verdad, no lo hace todo el mundo, pero contagia y genera cultura, cosa que, como os podéis imaginar, es enormemente relevante e importante en las corporaciones y en las compañías. Pero lo más interesante en este sistema de ecosistema es que hemos conocido y aprendido varias cosas. La primera es que hay 3 bloques fundamentales, 3 lógicas fundamentales. Muy rápido os voy a contar. La primera lógica fundamental es lo que se denomina la estrategia de innovación. Es decir, el consejo decide cuál es su estrategia de innovación. Y hay 2 cosas muy importantes que trabajar en ese consejo. La primera es la tesis de innovación. Es decir, hacia dónde queremos mirar más en el largo plazo. O sea, qué tipo de tecnologías creemos que son disruptivas y pueden cambiar la inteligencia artificial, el blockchain, la impresión 3D, la realidad aumentada. O sea, ¿qué tecnología puede ser de alguna forma o de otra un catalizador de oportunidades nuevas? Y ya no estoy diciendo que lo hagan solo por proteger su core de negocio, que quizá no hace falta protegerlo, sino por todas las oportunidades nuevas que están surgiendo que no se están llevando, ya que se están llevando otros, ya que su tiempo se dedica al core de negocio actual. Así que eso se llama la tesis de innovación, hacia dónde tenemos que mirar. Y después tenemos el portfolio de innovación. El portfolio de innovación es cómo categorizamos las ideas que van surgiendo dentro de todo el equipo, todas las personas de la compañía. Y se pueden categorizar de la siguiente forma. Se llaman horizontes de innovación. Se entiende muy fácilmente. Veis que aquí hay 2 ejes fundamentales, ¿no? El eje del producto y el eje del mercado. El eje del producto y del mercado define lo siguiente. Habrá ideas, cuando tú digas a la compañía, darme ideas, la que se os ocurra, darme ideas. Habrá ideas de forma natural que caigan en este punto. Este eje de coordenadas lo que describe es el producto actual en el mercado actual. Y habrá un conjunto de ideas muy cercanas al producto actual en el mercado actual. Se llaman ideas core o de horizonte 1, típicas de mejora continua, alguna cosa para darle más valor al cliente, pero eso es lo que tenemos. O sea, algo de lo que ya conoce todo el mundo. Pero habrá algún conjunto de ideas que estén más alejadas del producto, que hablen posiblemente de productos más nuevos o diferentes o de mercados diferentes que no hemos atacado nunca. Se llama de horizonte 2 o adyacente. Y habrá un conjunto de ideas quizá más pequeño en el cual esté hablando de modelos de negocio fuera de su ventaja competitiva. Normalmente los adyacentes, las ideas de carácter adyacente, se basan en ventajas competitivas actuales. Así que tiene que tener cierta papa blanca con lo actual. Sin embargo, las transformacionales hablan de oportunidades nuevas, modelos de negocio nuevos que ni siquiera se apoyan en ventajas competitivas actuales. Y exploramos más allá. Si una compañía no tiene un programa de intraemprendimiento, típicamente todo el dinero de innovación, típicamente se suele ir al horizonte 1 o core. ¿Por qué? Obvio, por la incertidumbre, porque es mucho más fácil, a corto plazo, dar resultados sobre una cosa que ya funciona. Y si mejora un poco, pues mejora el resultado. Sin embargo, olvidarse las transformacionales puede ser un riesgo estratégico y sabemos que lo es en muchas corporaciones. Así que lo que estamos entendiendo es cómo aumentar la financiación de estas.
Voy a contaros cómo las compañías están empezando a hacerlo. Estos porcentajes solo representan la muestra que yo conozco en algunas compañías, no representan todo. Pero lo que estamos viendo es que ahora los presupuestos, el dinero, cómo se reparte en función de los horizontes, es más cercano aquí al 55%, aquí el 30% y allí el 15%. Esto no quiere decir que todas la hagan así, pero lo que quiere decir es que ya no va el 100% ahí, sino que tengo partidas presupuestarias orientadas a las ideas más disruptivas. Si no hay dinero, no se puede innovar. Punto, pelota. Así de fácil es. Así que lo importante es cómo está ocurriendo esto. A eso se le llama el portfolio de innovación. Y por último, tenemos, las dos últimas, es la gestión de la innovación. Este scope tiene también dos partes fundamentales. Primero, el framework de innovación, que típicamente toca las metodologías y herramientas que trabajamos en innovación. Y ahí tenemos varias y diferentes, y ninguna es mejor y ninguna peor. Además, en estas jornadas que tanto se habla de las combinaciones de metodologías y de romper a veces los purismos para empezar a explorar cosas diferentes, pues se puede aplicar Design Thinking para buscar ideas, Lean Startup para explorar modelo de negocio, Agile para la ejecución y el desarrollo. Es una mezcla, una hibridación. Y cuando aterrizas en clientes, cada uno tiene su propio Design Thinking, su propia Agile, y esto bien lo conocéis todos. Pero a eso se llama el marco de innovación, el framework de innovación. Pero también se habla sobre los intraemprendedores. ¿Dónde están? ¿Cómo los detecto? ¿Cómo los incentivo? Y también se habla muchísimo de los recursos que se le asignan, el tiempo dedicado y los espacios dedicados. Me gusta mucho porque un cliente me dijo una vez, no solo estamos creando espacios físicos, sino también espacios temporales, porque la innovación también requiere de tiempo y de mucho, más que espacios bonitos. Aunque bueno, un espacio bonito sabes que siempre queda bonito. Pero lo más importante no es que quede bonito y tengamos puff y unas pantallas súper chulas, sino que la gente tenga tiempo para poder hacerlo. Si no hay tiempo, nada va a ocurrir después. Y después, otro tema importante que tenemos es la contabilidad de la innovación. ¿Cómo puedo medir el progreso de algo en el cual todos los indicadores tradicionales de negocio son netamente cero? Cero ROI, cero ventas, cero satisfacción de cliente, cero. ¿Cómo mido el progreso de todo eso? Pues al conjunto de métricas que utilizamos en esta fase lo llamamos contabilidad de la innovación. Y es importantísima, porque si no, se frivoliza con el trabajo de la innovación. Porque si no, parece algo así como, venga, dame 3 ideas buenas. O sea, no es esto. No es dame 3 ideas buenas, tío. Tiene que haber un proceso específico en el cual contabilicemos el progreso de esta innovación. Y en contabilidad de innovación hemos aprendido muchísimo. Lo que sí os digo es que como no tengas un dashboard de esto y lo defiendas allá arriba, estás vendido. Será muy difícil justificar los gastos que tengas que hacer y justificar que estás haciendo bien tu trabajo. A eso llamamos contabilidad de la innovación. Y el tercer escenario es la praxis, la puesta en práctica, cómo hacer todo esto. Y justamente ahí tenemos dos mecanismos. Primero es, algunas corporaciones montan aceleradoras, atraen el talento de fuera, atraen startups de fuera, y ahí tenemos a los Wayra, los Lanzadera, los B-Startup, y intentamos de alguna forma u otra entender. O en Repsol, por ejemplo, tenemos fondos emprendedores, ¿vale? En el cual tengo la suerte de colaborar con ellos. Entonces, este tipo de cosas es atraer el talento de fuera adentro, ¿no? Sin embargo, lo que está empezando a surgir mucho también es el talento de dentro para afuera, el intraemprendedor. Buscar gente que tenga ideas dentro de la corporación y dentro de la compañía por dos razones. Primero, por innovar, obvio, pero el segundo, por la cultura. Si queréis que la gente cambie la forma de hacer las cosas, tiene que hacer cosas de manera diferente y tiene que utilizar nuevas herramientas y también diferentes. Pues justamente esa es la parte que tiene que ver con la praxis de la innovación. Y es verdad que históricamente uno entiende muy bien que una idea no es buena ni es mala. Una idea, en el fondo, tiene que tener un valor percibido por el cliente. Así que la innovación son ideas que generan valor, que tienen una lógica de negocio. Como hicimos con el caso de Iridium, no todas las buenas ideas son buenos negocios. Así que en innovación no solo trabajamos con las ideas. De hecho, eso es el 5%, el 1% del tiempo. La mayor parte del tiempo trabajamos en cómo encontrar negocios de esas ideas. Y ahí es donde el marco de herramientas como Lean Startup aterriza muy bien y tiene mucha coherencia y mucha lógica en las corporaciones. Pensar cómo piensa una startup para buscar un modelo de negocio. Hacemos células pequeñas llamadas startups. Y entonces encajan muchas cosas bien ahí. Es verdad que históricamente lo que nos contaban era que para tener ideas dentro de las corporaciones usábamos, y ya conocéis bien todo esto, ¿no? Tengo una idea, hago un plan, un business case, casualmente es viable, con mi business case viable voy al equipo de dirección, levanto el dinero y con eso desarrollo el producto y después me doy cuenta que la gente no quiere teléfonos con antenas grandes. Y te gastas 5.000 millones para descubrir eso. ¿Vale? ¿Visto lo que es una cagada? O sea, hoy lo que sabemos es que posiblemente no es el mejor mecanismo. Y ahí
Todos ya bien conocéis cómo funciona todo esto. Lo que estamos aterrizando es, bueno, muy fácil, tenemos una idea, hacemos un experimento, conjunto de experimentos, y a partir de ahí iteramos y ajustamos. Pero hay una cosa que hemos aprendido, que nunca es un experimento. La gente se va con la copla de, hay que hacer un MVP, un experimento rápido. No, no es uno. Es que son mogollón de experimentos. Yo no puedo controlar, no puedo saber en incertidumbre cuántos experimentos tengo que hacer para descubrir algo que no conozco. ¿Cómo puedo saber aquellas cosas que no sé que no sé? ¿Cuántos experimentos requiero? No es una pregunta que se pueda contestar. Porque en función de lo que vaya ocurriendo en cada experimento, quizá el resultado es no seguir, parar el proyecto. Y de hecho, Lean Startup, si es útil en corporaciones, es para matar proyectos que no tienen ningún sentido. Enormemente útil. Porque al no ver justificaciones que encuentren en el mercado de una forma iterativa, incremental, corta en el tiempo para descubrir que si tiene valor esto o no en el cliente, obliga a no tener financiación y como consecuencia a morirse. Así que matar proyectos es casi tan importante como tener proyectos buenos. Y esto, que parece una tontería, es fundamental. Porque en el fondo, si lo pensáis bien, Lean Startup es un enfoque que conocemos y que se puede aplicar en corporaciones cuando el equipo es pequeño y en esas primeras fases, en la fase más semilla de la idea, tengo una idea y quiero saber si eso es un negocio, lo que hacen varios equipos es justamente eso. Primero, la corporación intenta encontrar las ideas que se alinean a su tesis de innovación. No vale cualquier cosa, vale con respecto a aquellas cosas que le interesa a la compañía. Si alguien dice, tengo una idea de mejorar la máquina de café, pues tío, quizá no nos interesa eso. Quizá nos interesan otras cosas. Justamente ese tipo de iniciativas son las que se filtran con esa fase. Pero de esas iniciativas, lo siguiente que se hace en los programas de intraemprendimiento es, se define cuál es el modelo. Si no hay un modelo de negocio, no hay oportunidad de negocio como tal, así que no nos interesa una idea que no sea un potencial negocio. Y como consecuencia, lo siguiente que hacemos es que esta herramienta, el famoso Canvas que todos conocéis, nos sirve nada más que para identificar hipótesis. Es un mecanismo de identificación de hipótesis. Yo creo que mi cliente tiene ese problema. Yo creo que el valor que va a percibir con el producto es este. Yo creo que voy a captarlo de esta manera. Yo creo que el precio... Pero el hecho encontrado es que no tenemos ninguna evidencia. Lo que hacemos redactando ese conjunto de hipótesis después es priorizarlo, ordenarlo. Porque si estáis empezando a daros cuenta, esa priorización va a un product backlog. Va literalmente a las actividades iniciales que tiene el proceso de descubrimiento, iba a decir discovery, pero el proceso de descubrimiento. Así que lo que hacemos literalmente es, en función de las hipótesis, diseño experimentos. Y por cierto, voy a dedicar solo un par de minutos a definir bien exactamente qué experimento es y cómo de importantes son los experimentos. ¿Y qué hacemos después? De esos experimentos lo que hacemos es, aprendemos, hacemos iteraciones en el mercado y descubrimos cosas con 3 posibles escenarios. Siempre hay 3 escenarios. Escenario número 1, la hipótesis o conjunto de hipótesis inicial, o lo que estábamos aprendiendo de ellas, son inválidas. Si son inválidas, lo que haremos es volver al modelo y en función de lo que hemos aprendido, pivotar, ajustar, cambiar. Acordaros que un pivotaje es un cambio de estrategia sin un cambio de visión. Manteniendo la visión, ajusto y cambio en el modelo en función del aprendido. Así que la clave fundamental es lo rápido que aprendes en un contexto incierto, donde es difícil definir la cantidad de aprendizaje, pero tú vas descubriendo cosas. Esto es muy importante porque sería el primer escenario posible, que se ocurre en muchas ocasiones. Pero el segundo es que siga siendo incierta, que después de hacer el experimento no tenga suficientes evidencias para decir si es un pasa o no pasa. Y el tercer escenario posible es que tu hipótesis quede validada. Si queda validada, avanzamos a la siguiente hipótesis prioritaria dentro del Product Backlog. Así que el proceso en sí mismo es iterativo y aunque todo el mundo lo entiende bien y es fácil de entender, aplicarlo es jodido, pero por una razón fundamental. La razón por la cual es difícil es por la palabra experimento. Vale, Néstor, genial. ¿Qué hacemos? ¿Una landing page? ¿Lanzo una página web a ver qué pasa con esta movida o qué? Y hoy sabemos que esto no es hacer un experimento. Sí, es verdad que si tú miras para atrás tenemos muchísimos casos de experimentos muy buenos. Y hoy conocemos mucho sobre experimentos, pero me gustaría daros un pequeño guiño para que veáis que no solo consiste en hacer una cochina página web, que en ocasiones es difícil porque no controla las variables del sistema. Y si no controlo las variables del sistema, ¿cómo sé qué le ha ocurrido a la variable que estoy analizando? ¿Qué es? ¿La temporalidad? ¿No ha entendido el cliente la historia? ¿Por qué me ha hecho 0 clics? ¿No quiere el producto realmente o es que ha ocurrido otra cosa? Cuando no eres capaz de determinarlo, es que has hecho un experimento chachero. Literalmente has frivolizado con el ejercicio en sí mismo, porque realmente no consiste en hacer cochinas páginas web. Hay muchos métodos de investigación y en función de qué dependen. Joder,
en función de las hipótesis, la hipótesis define el método de investigación. Y la buena noticia es que esto no es nuevo. Esto tiene 300 años. Fue Francis Bacon en el siglo XVII el que describió los mecanismos del método científico y, como consecuencia, las bases del método experimental. Así que no hace falta que nos vayamos a ningún gurú vivo. Todos están muertos ya. Todos los grandes gurús del desarrollo de la experimentación ya han creado todo el valor en el mundo. Así que la clave fundamental es que, aunque tenemos muchos experimentos y todos los conocéis, y son experimentos, algunos cuantitativos, otros cualitativos, algunos de carácter diferentes, una cosa que sabemos es que su comportamiento depende de esto. Y esta es la clave. Mirad, aquí he cruzado incertidumbre con respecto a experimentos, para que veáis cómo se reduce la incertidumbre en el tiempo o qué hemos aprendido de cómo se reduce en el tiempo. Y sabemos dos cosas fundamentales. La primera es que la función que describe este comportamiento es más o menos como esta, donde cada máximo de la función lo que representa es un experimento. Experimento número 1, experimento número 2, experimento número 3, experimento número 4, número n. A esos experimentos nos encanta llamarlo productos mínimos viables, pero que no deja de ser un experimento de aprendizaje, reducir incertidumbre. A cada iteración vamos aprendiendo cosas, pero hay un problema enorme, que hay umbrales en los cuales más experimentos no me llevan a aprender más cosas. Y justamente ahí hay que tomar una decisión, de pivotar o continuar. Así que no, ningún experimento te baja incertidumbre cero. Te ayuda a descubrir cosas, pero todavía no conoces muy bien cuánto tienes que reducir esa incertidumbre. Y ese es el gran reto que tenemos típicamente cuando trabajamos con experimentación. Hoy lo que sabemos es que un experimento contempla muchas más cosas que una simple página web. Contempla cosas como, por ejemplo, la hipótesis y cómo está formulada. Contempla la muestra experimental. ¿Cuántas muestras tengo que realizar para que el resultado sea significante y yo pueda tomar una decisión? Describe cuál es el periodo experimental o el sprint, el tiempo que dedico yo para poder hacer esa validación de la hipótesis. O describe cosas como el material que requiero para hacer ese experimento. O, por ejemplo, la métrica que voy a medir durante el experimento. O, por supuesto, el criterio de aceptación, que nunca se usa. Pero ¿cómo sabes después de un experimento que es un pasa o no pasa? ¿Cuál es la línea que tiene que haber ahí? Si no la defines, todo será válido, todo será posible. Esto es como diseñamos experimentos ahora. Y además, la buena noticia es que no hace falta que hurguéis dentro del contexto Agile, ni Lean Startup, ni ninguno de estos. Tenemos toneladas de documentación que nos explican cómo diseñar experimentos. Y estaban ahí, siguen estando ahí. Lo que hay que ser es más riguroso en esa experimentación. Pero incluso en el mundo de los negocios se ha escrito mucho. Hay muchísimos papers de cómo se identifican hipótesis de negocio, cómo se hacen experimentos paso a paso, cómo se construye la disciplina de experimentar dentro de una corporación, cómo se hacen experimentos con Lean Startup. Pero típicas del management, ni siquiera estoy hablando de startups. Así que hay mucho escrito, pero justo de eso es lo que quería hablaros, de lo importante que es en una corporación diseñar bien los experimentos y de lo importante que es crear una cultura que permita la experimentación dentro de las compañías o las organizaciones. Si queréis agarrar alguna cita de nuestro amigo Jeff Bezos, posiblemente una de las chulas sea esta, ¿no? Nuestro éxito en Amazon es una función directa del número de experimentos que hacemos por año, por mes, por semana, por día. Cuanto más experimentos, más aprenden. Así que no hay ninguna genialidad. Hay un pensamiento crítico, hay una disciplina para reducir la incertidumbre y por eso descubre y encuentra cosas. No todo vale, el mundo no es como nos da la gana, el mundo es como es. Aquel que experimenta más, reduce ante la incertidumbre, descubre más cosas. Y empieza a haber ya un pequeño bagaje en este país, y no voy a hablar de los Silicon Valley ni de los americanos, hay mucho bagaje ya en este país sobre el emprendimiento. Así que gran artículo que tenéis que leer, gran investigación, paper, sobre el emprendimiento corporativo en España. Es del año pasado, así que está razonablemente fresco. En definitivas, ¿qué quería con todo esto? Lo que quería es demostraros que el intraemprendimiento empieza a ser un eje fundamental. Que desde el enfoque agilista estamos ayudando, desde el enfoque Lean Startup ayudamos a las compañías, no solo a ser ágiles, sino a ser ambidiestras, a que su capacidad no esté solo radicada en hacer el producto cada vez mejor, sino en explorar nuevos productos y nuevas oportunidades en un momento en la historia de la humanidad en el cual todo es posible y hay muchas tecnologías que pueden cambiarlo. Y si clicáis un poco en Google, descubriréis que no hace falta irse a los americanos, que tenemos muchos casos en ENSA, equipos nucleares, en Indra, en Telefónica, en Repsol, BBVA, bueno, o incluso en Mercadona. Así que sí, las compañías ya están aplicando Lean Startup, están empezando a aterrizar este tipo de marcos de trabajo y creo que es importante y un referente, sin lugar a duda, poder llevar a hacerlo. Ya para acabar y para poder cerrar un poco el mensaje que quería contaros, me gustaría daros algunas lecciones que he aprendido de todo esto.
He tenido la suerte de empezar a trabajar fue con Telefónica hace casi 6 años, con Repsol, con muchas compañías, ayudándoles a aproximar el intraemprendimiento, a poder hacer posible que un conjunto de empleados construyan ideas que ahora están empezando a facturar y a escalar. ¿Qué cosas he aprendido? Vale, muy rápidas. La primera cosa que he aprendido es que, lo siento, pero esto es de arriba a abajo. Si el CEO, el Consejo de Dirección, no se lo cree, no conseguiremos nada. De lo que he visto en algunos casos es que la gente se quema y se pira. Eso es lo que pasa. Así que primera cosa que tiene que ocurrir, desde arriba se lo tienen que creer. Si no se lo creen arriba, hay que empezar por ahí siempre. Así que primera recomendación, intraemprendimiento desde aquí arriba. Segundo, vale, sí, intraemprender sí, pero hay que poner recursos. No vale, no, quiero innovar e intraemprender, pero cero. Pues cero, pues no se hace nada. Así de fácil es. Hay que poner recursos, y no solo económicos, que eso es lo fácil de poner, sino humanos, que son los difíciles de soltar. Y la gente tiene que tener tiempo para poder hacerlo. Si no hay tiempo, no hay posibilidad para hacer nada de esto. Segunda cosa que he aprendido, vale, hay que asumir que sí, funciona, pero es una apuesta a largo plazo. Si alguien quiere medir esto quarter a quarter, en resultados vamos jodidos, porque no sabemos en qué quarter aparecerá la iniciativa que traccione. Si yo lo supiera, ya lo habríamos hecho, así que es muy complicado. No podemos pensar en los mismos términos cortoplacistas del modelo de negocio actual, que sí debemos pensar ahí en cortoplacismo. Pero en términos de la innovación tiene que ser una apuesta más a largo plazo. Otra cosa, hay que crear cultura de la experimentación. De hecho, en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que las compañías desarrollan manuales internos para ayudar a sus empleados a diseñar experimentos y que lo que ha aprendido alguien se transfiera al resto de la compañía. Un buen ejercicio de transparencia. Pero la clave fundamental es lo rápidos que son capaces de aprender en un contexto incierto. Así que la experimentación como eje de cultura. Siguiente, hay que formar. Hay que contar esto a la gente para que la gente lo entienda. Y la formación va muy ligada también a que hay que aprender de otros ecosistemas. Hay que aprender de cómo lo hacen otros. Y hay mucho escrito. Empieza a haber ya cosas interesantes. El tema, husmear, indagar, hablar, porque ahora todas las compañías hablan mucho de esto y se puede aprender no solo de las cagadas de uno, sino también de las cagadas de los demás. Así que creo que es súper interesante ver cómo eso se puede aproximar. Siguiente, hay que llevarlo a toda la compañía. Aunque no intraemprendan ellos, aunque solo sea para saber qué hacen otros, porque en muchas ocasiones el no conocer lo que hacen otros distorsiona y hace mucha fricción para que otros equipos puedan hacerlo. Y lo siguiente es que la innovación no solo viene por el azar. Y sí, hay un componente de suerte enorme, pero cuantas más veces pruebo algo, más probabilidad de éxito tengo. Así que realmente sí es una componente de suerte, pero no solamente de suerte, sino de sistematizar un proceso en todo esto. La experimentación como eje fundamental de todo esto. Este era el mensaje que quería contaros en este Keynote. Creo que, sin lugar a duda, el intraemprendimiento en los próximos 2-3 años en España está haciendo ya un boom, está eclosionando de una forma brutal. Se va a extender a las medianas empresas, ya estamos viendo cómo se extiende, e incluso a otros niveles más pequeños de compañías, no solo las grandes. Pero el acto en sí de aprender experimentando es algo muy interesante. Y hablando de eso, todavía tengo encima de la mesa nuestro caso de Airbnb. Así que voy a ver cómo acaban los resultados de Airbnb. Bueno, súper interesante, ¿no? Hay mucha gente que piensa que, bueno, que son las fotos bonitas o las valoraciones o una buena ejecución del plan de negocio. Bueno, algunos fueron porque aplicaron enfoques agilistas. No está mal. Bueno, voy a contaros la razón por qué realmente ocurrió eso. La razón, efectivamente, fue por las fotos bonitas. Fotos bonitas. Hay que joderse. ¿Quién hubiera visto esto antes? ¿Cómo alguien va a saber que las fotos bonitas hace que valgas hoy, pues eso, casi 30.000 millones? ¿Quién lo hubiera dicho? Es un buen ejemplo para darse cuenta que la experimentación es aquello que te descubre cosas como la cara que se le quedó a la gente cuando vio Airbnb y cuando una moneda se convirtió en un dado y salió un 4. Pues a esa cara se le llama descubrimiento. Así que no sufráis mucho, mantener calma con todo esto, pero antes de acabar, y como ha sido un keynote de muchas citas, me gustaría nombrar una gran cita, muy poco difundida, pero fundamental en todo esto. Es de el señor Wozniak. Dice lo siguiente: Jobs no fue un visionario, como se ha querido retratar en el cine, sino era más bien un emprendedor que trataba de aprender con la experiencia. Me encantan que rompan a los mitos. Me encanta que desmitifiquen a los genios, porque así es realmente la vida.
No es una idea genial. No se levantó a la cama diciendo, ¡oh, lo voy a llamar! No, no fue así, joder. Fue algo mucho más peregrino. Fueron pruebas, experimentos. Pero esa mierda no se cuenta. ¿Qué se cuenta? Me levanté de la cama y lo llamé Facebook. Todo el mundo, ¡guau! Gracias, gracias. Cotizamos en bolsa. Pero nadie te dice todos los experimentos y todo lo que ocurrió para que encontraran todo eso. Así que Wozniak, que fue mano a mano con nuestro siempre soñado Jobs, lo único que vio de él era un gran experimentador. Así que si queréis una compañía grande y que aporte valor el día de mañana, la clave es calma, Lean Startup y experimentar. Muchas gracias a todos.